Buenas noches a todas. Es un gusto de que estén aquí hoy nuevamente con nosotras en Una Joven Integral. Realmente ha sido mucha bendición este tiempo y todos los estudios que hemos tenido. El día de hoy vamos a concluir el tema de la envidia que hemos estado viendo últimamente. Nos está acompañando nuestra hermana Laura de la Iglesia de Cartagena. Bienvenida, Lau, y bienvenidas a todas. Esperamos que este tiempo sea de mucha bendición y que pues podamos tener corazones dispuestos por aprender de la palabra de Dios. Adelante, Lau, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Primeramente, gracias también por haber extendido la invitación. Para mí es todo un placer poder acompañarlas y realmente cuando Gaby me dijo el tema, ustedes no se imaginan lo que Dios muestra a través de un tema que uno diría, no, uno sabe qué es, pero en la medida que uno lo va estudiando más a profundidad, realmente la vida de uno se ve confrontada y uno se ve reflejado también allí. Vamos entonces a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Nuestro buen Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno en todo tiempo, en cada momento. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos sostiene. Y gracias, Señor, porque hemos dispuesto nuestro corazón hoy para llevarlo a la luz de la palabra, Señor, que sea confrontado y poder cada día ser nosotros conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, nuestras mentes para poder entender y comprender quién eres tú, quiénes somos nosotros y quiénes, Señor, has de querer tú formar en nosotros. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, Señor, que nuestro completo ser, alma, espíritu y cuerpo estén concentrados aquí. Que cualquier distracción, Señor, se vaya y que realmente nuestra mente esté dispuesta a ser confrontada con la palabra, pero también, Señor, a ser hacedor de ella. Que tu Espíritu Santo sea quien tome el control, que tu Espíritu Santo hable a través de mí, que tu Espíritu Santo hable a través de cada niña, Señor, que también podrás poner un punto de vista, una opinión al respecto. Que seas tú controlando todo, Señor, y que aquí estamos, Padre, para que hagas de nosotras lo que tú quieres que nosotras seamos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, bueno, ahí me dijeron que es hora y media, entonces si hablo mucho me dicen. No, mentiras. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de la envidia. Generalmente para nosotros cuando hablamos de envidia suena como muy fuerte y uno diría, no, yo no soy una persona envidiosa, pero ¿por qué? Yo no creo que haga eso y no lo relacionamos o lo vemos grave en ciertos casos, pero no como que ciertas situaciones o momentos en los que nosotros podemos sentir algo que se considera envidia, nosotros lo llamemos por el concepto que realmente es. ¿A qué me voy? Que muchas de las cosas que sentimos nosotros para los demás o que las otras personas están teniendo, muchas veces nosotros ni siquiera lo consideramos como su nombre lo dice, la envidia. Y por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de la envidia, sus conceptos, la naturaleza, qué relación tiene con nuestra naturaleza pecaminosa, pero también vamos a identificar, a reconocer el término y a diferenciarlo con respecto a otros que podrían ser sinónimos, pero que nosotros al entenderlo podemos decir, ah, entonces realmente lo que yo estaba sintiendo es envidia. No sé para usted, pero para mí decir que soy una persona envidiosa suena fuerte, pero en realidad nosotros sí lo somos. Y vamos a ver ciertos ejemplos o ciertas cosas o situaciones que nos van a exponer a que en algún momento de nuestra vida o constantemente por la manera en cómo nos expresamos, en la manera en cómo vemos al otro, en la manera en cómo vemos las situaciones que vivimos a diario, simplemente están manifestando envidia al ver la prosperidad de otro y la situación que nosotros estamos viviendo. Muy bien, a mí me encanta que nosotros antes de comenzar en cuanto a qué dice el Señor, nosotros podamos entender de qué es lo que estamos hablando. Y para eso entonces vamos a comenzar hablando, según la Real Academia Española, qué significa la envidia. Dice, deseo de algo que no se posee y que tienen otros. ¿Listo? Hay dos características importantes que se están expresando aquí. No se posee, pero hay una adicional, la otra persona sí lo posee. Entonces, no tengo algo, pero la otra persona sí. Dos situaciones, una donde hay una satisfacción en el otro y otra donde hay una necesidad de quien no posee aquello que el otro tiene. Apetecer el bien ajeno, sentir tristeza, pesar y dolor al verlo, por no tenerlo.
surge al observar los logros, posiciones o cualidades de otras personas y compararlas con las propias. Entonces vemos aquí un cuadro comparativo, ¿cierto? Estoy yo y están los otros. Yo estoy viviendo esto, pero las personas con las que yo me estoy comparando están viviendo una situación totalmente distinta. En este caso, cuando nace la envidia o cuando estamos hablando de la envidia, es que la situación que yo me encuentro es negativa. Yo tengo una necesidad que no está siendo suplida y que veo reflejada en otros. Según el diccionario Google, dice que la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra posee. Deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Y a mí me parece súper interesante, ¿no? Que hace el contraste entre dos personas. Miren que siempre se está mirando por lo que tiene el otro, pero no se está mirando qué situación o qué está pasando en mí que me está llevando a mí a poner mis ojos en los demás y no en la situación que yo estoy viviendo. Lo único que yo estoy poniendo como ojo es que no tengo esta necesidad, pero realmente no estoy viendo el por qué estoy viviendo esa situación o a qué me está llevando esa situación. Simplemente estoy diciendo, estoy necesitada y lo que necesito, en este caso, según lo que dice el concepto, lo que necesito lo tiene el otro y yo no. Y eso me genera a mí, ¿qué? Me genera tristeza, dolor, porque quisiera tener ello. Pero lo interesante aquí es que la persona que está sintiendo la envidia, según este concepto que da la Real Academia Española y el diccionario Google, está viendo lo demás. Mire que siempre está en bien ajeno. Su mirada está en el otro. En ningún momento se manifiesta que está su mirada en otra cosa, sino está en lo que el otro. Está su mirada en lo que el otro tiene y en lo que tiene. Entonces ve a la persona y su posesión. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. También cuando queremos hablar acerca de la envidia podemos encontrar unos sinónimos. Algunos sinónimos que nosotros podemos encontrar con la envidia es anhelar, ansiar, apetecer, desear, querer, resentirse y disgustarse. Estos sinónimos son un claro ejemplo de lo que puede ser la envidia. Anhelar, ansiar, apetecer, desear, querer, resentirse y gustarse por lo que tiene el otro y que yo no tengo. Es la mejor manera, de manera resumida ahora, decirlo y resumir. Cuando nos vamos... Oh, hay alguien aquí admitiendo. Cuando hablamos de la etimología de la palabra, que también nos lleva a entender más o menos cuál es la raíz y realmente qué es lo que representa, qué significa o cuál es el sentido desde la parte etimológica y su definición de lo que la palabra significa, en este caso envidia. Dice latín, invidia, deriva de invidere y significa mirar con ojos malos. La naturaleza de esta palabra alrededor de su concepto es mirar con ojos malos, mirar con hostilidad o mirar de manera desfavorable. ¿Por qué? Porque veo que la necesidad que yo tengo está en el otro y no me parece justo que el otro la tenga y yo no. Entonces también comenzamos a dividir la palabra. Entonces la raíz in indica negación o inversión y videre significa ver. La envidia originalmente, aquí vamos entonces a ver más o menos a qué se relaciona. La envidia originalmente estaba relacionada con mirar a alguien, una situación o a uno mismo con sentimientos negativos u hostiles debido a las posiciones, logros o cualidades del otro. Con el tiempo, el término evolucionó para abarcar un rango más amplio de sentimientos, incluyendo la tristeza o el deseo insatisfecho ante el éxito del otro. Los otros están prosperando, los otros están bien, pero yo no estoy bien porque yo no tengo aquello que quiero, pero ellos sí tienen lo que yo quiero. Entonces yo no voy a estar bien, yo no estoy feliz porque no tengo lo que quiero y porque el otro lo tiene. Si bien es cierto, muchas veces nosotros no es que entre comillas, y por eso lo voy a poner, abrir comillas, no es que no estemos felices por el otro, es que yo quiero lo que él tiene, pero es que el punto aquí y lo que radica en nuestro corazón es que nosotros hemos puesto tanta nuestra confianza, plenitud y satisfacción en aquella cosa que lo tenemos como fin último, como lo que me va a generar el estado de bienestar que quiero. Yo voy a estar bien si tengo eso, yo voy a estar bien si tan solo tuviera. En este caso pueden ser muchas cosas, una pareja, un hijo, las cosas materiales, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. La envidia implica una mezcla de admiración y resentimiento hacia quienes tienen algo que uno mismo posee y puede tener connotaciones negativas debido a los sentimientos de malestar que puede generar. Si nos vamos a la etimología de la palabra, es mirar con malos ojos. La naturaleza, lo que eso significa es malo, malo.
¿sí? No nos va a generar un bien. No nos genera un bien ver el bien del otro y compararlo con el nuestro. No nos genera un bien poner nuestra confianza en aquello que no tenemos, porque generalmente cuando yo estoy viendo lo que el otro tiene y que yo quiero, es difícil realmente disfrutar el logro o lo que la otra persona o situación de prosperidad o de alegría está viviendo. Realmente, genuinamente, en este caso, si lo ponemos en un ambiente de hermanos creyentes, será difícil disfrutar la alegría del otro cuando yo estoy envidiando lo que él tiene. Porque simplemente el hecho de ver a la persona feliz, de ver que él tiene lo que yo quiero, en mí no va a generar algo bueno. ¿Va a generar qué? Queja, no voy a tener satisfacción, voy a estar triste, voy a estar comparándome y lo que menos voy a ver o lo que voy a sentir es gratitud y alegría por lo que el otro está logrando, sino que la única imagen que estoy viendo en ese momento es que él tiene lo que a mí me genera paz, plenitud y satisfacción. Es importante, cuando estaba estudiando acerca del tema, yo decía, la envidia y los celos es lo mismo, igual que con la codicia. ¿Qué diferencia tiene? Se podría decir cuándo realmente yo siento celos, cuándo siento codicia y cuándo estoy sintiendo envidia. Considero que poder entender, identificar y diferenciar el sentimiento de envidia de estos conceptos nos va a llevar a nosotros a entender que sentimos más envidia de lo que nosotros pensamos en las situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, vamos entonces en general con el concepto de la envidia. Se centra en la comparación y el deseo de tener lo que otros tienen. La envidia implica sentir tristeza o pesar al observar los logros, posesiones o cualidades de otra persona. Compararse con otros y sentir el deseo de tener lo que ellos tienen o sentirse inferior a ellos. No necesariamente un deseo de obtener lo que otros tienen muchas veces, sino una respuesta a una insatisfacción personal. Lo que a mí me hace sentir satisfecho lo tiene la otra persona. Aún teniendo este cuadro de que realmente no queremos lo que otro tiene, sino que me siento insatisfecho personal y quiero lo que ella quiere porque eso es lo que me va a hacer sentir satisfecho, aún así eso sigue siendo malo, porque lo único que va a generar a mí son sentimientos negativos. Y aunque yo esté alegre por la persona, mi alegría, la emoción que yo puedo estar sintiendo por los logros que hizo esa persona, van a estar inferior por lo que en el momento estoy viviendo, que es queja, rabia, enojo, me comparo, me siento inferior, me quejo con el Señor. Realmente, al observar lo que el otro logra y en la situación que yo me veo, yo me voy a poner en plan de víctima, de queja, que no me va a permitir disfrutar la alegría del otro, en este caso, que sea un hermano en Cristo, un amigo no creyente, o en caso tal que simplemente no tenga yo que estar viviendo, perdón, que simplemente estoy, además de que me voy a sentir triste, de que que me voy a quejar, que me voy a sentir triste porque no tengo aquello, tampoco me permite ni disfrutar la alegría del otro, ni tampoco yo estar en paz, sino que voy a estar en una constante situación de queja, de insatisfacción, de llanto, que no me va a permitir ver y ser agradecido de las cosas que sí tengo. Entonces vemos que la envidia se centra en comparar y desear lo que el otro tiene. ¿Listo? Eso es importante que lo tengamos presente. Pero la codicia es el deseo insaciable de acumular riqueza y posesiones materiales, una búsqueda desenfrenada de adquirir más y más sin preocuparse por los demás. La codicia implica un deseo intenso de obtener riquezas, posesiones o poder, a menudo sin importar los medios o consecuencias. Una actitud egoísta que impulsa a alguien a acumular más y más sin considerar las necesidades o derechos de los demás. Porque a veces dicen, no, yo estoy siendo codicioso, pero realmente hay situaciones donde nosotros estamos siendo envidiosos. Entonces es importante entender en dónde se aplican estos conceptos para entonces poder llamar e identificar lo que nuestro corazón pecaminoso está manifestando en ese momento. En este caso, la envidia. Los celos y la envidia no son los mismos, son los que más generan confusión. Son una respuesta emocional, los celos, a la percepción de una amenaza real o imaginaria de perder algo que se considera propio, como una relación, las posesiones o el afecto y la atención. Entonces, la envidia parte de lo que yo no tengo. Yo no tengo esto y la otra persona sí lo tiene. Aquí
Los celos es que tú tienes algo y tienes miedo de perder. O sea, tú lo tienes, pero lo que tienes es miedo que se pierda o que alguien lo tome. Entonces, cuando realmente yo estoy viendo que la otra persona está prosperando o está prosperando, le está yendo bien y yo empiezo a sentir algo en mi corazón, no son celos, son envidia, es envidia. Los celos están relacionados con algo que me pertenece y que no quiero perderlo y tengo miedo que alguien lo tome. La envidia parte de lo que yo no tengo, de lo que quiero pero no tengo, pero la otra persona tiene. Los celos implica una preocupación por mantener y preocupar lo que ya tiene, una manifestación a través de la ansiedad, inseguridad o preocupación por la pérdida de algo o alguien. Es importante entonces que nosotros podamos entender que muchas de las veces que nosotros creemos que estamos sintiendo celos, en realidad es envidia. Porque generalmente nuestro corazón, que es umbroso, está inclinado a ver lo que otros tienen y no ver lo que yo sí tengo y dar gracias por ello. La envidia implica, aquí entonces en resumen, la envidia implica sentir tristeza o pesar por lo que otros tienen. Los celos se centran en la preocupación por perder algo propio que ya tienes. Y la codicia es el deseo insaciable de obtener más riquezas o posesiones. En cuanto a la envidia, es porque ya yo he puesto mi confianza, mi satisfacción y plenitud en eso. Si yo no tengo eso, yo no me voy a sentir plena, yo no me voy a sentir completa. Yo necesito eso. Y al verlo en otra persona, entonces comienza en mi corazón a generarse un poco de sentimientos negativos hacia mí mismo y hacia la otra persona y hacia el Señor. Entonces, cuando yo veo prosperar al otro, no es celos, pero veo prosperar al otro y no tengo eso, no son celos, es envidia. Entonces, vamos a hablar de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza nos dice, pero decía, Marcos 7:23, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia y la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ese dicho de que te tengo envidia de la buena, eso no está bien. Envidia, su connotación o lo que implica o lo que realmente representa es algo negativo, que me afecta a mí y afecta mi relación con el otro. Porque cuando yo siento envidia es difícil mirar al otro, gozarme con el otro por lo que tiene, porque eso es lo que yo quiero. Esta palabra envidia en el original tiene una implicación de mala voluntad. Mala voluntad. Y por más que nosotros queramos, no es que yo me alegro que él lo tenga, pero yo quisiera tenerlo. La envidia siempre no solamente me arrastra a mí, sino me arrastra la relación que yo tenga con el otro. Vamos entonces también a Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces la envidia es algo que hace parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es algo a lo que nosotros tenemos que prestar ojo y que debemos cuidar en nuestro corazón para no darle paso a eso. Es decir, es algo con lo que puede ser una lucha para nosotros, es una lucha. Entonces, como es algo que va en nuestra naturaleza, debemos constantemente exponernos a la palabra, a lo que Dios ha dicho, para que entonces esa naturaleza pecaminosa no salga a relucir. La pregunta es, ¿en qué momento de nuestra vida comienzo a sentir envidia? Yo siempre he pensado que uno no llega a estar mal de un momento a otro si no ha venido alimentando algo que lo ha llevado a estar en el estado en el que uno está. Entonces, son pequeñas las cositas que uno deja entrando en su corazón, que en algún momento lo lleva a uno a tener un corazón o una actitud envidiosa.
Vamos a ver un caso de envidia. Muchos conocen la historia de José, pero hoy no vamos a hablar de José. Hoy vamos a hablar de Cristo. ¿Ustedes sabían que según los evangelios, en este caso Mateo 27:17, Jesús fue entregado por envidia? Y en parte de los evangelios lo dice. Cuando Jesús es llevado a Pilato, dice, ahora bien, en el día que acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y él estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños a causa de él, por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado. Y esta palabra envidia tiene la misma connotación de mala voluntad. Honestamente, hasta que estudié hice este estudio, fue que caí en cuenta que Jesús fue entregado por envidia. La pregunta es, ¿qué tenían los principales sacerdotes y los ancianos que envidiarle a Jesús? Si partimos del hecho de que la envidia es que no lo que quiero lo veo en el otro, yo digo, Jesús en ese momento de su ministerio, él vivía del día a día, no tenía dónde recostar su cabeza. Constantemente no vivía con unos lujos durante su ministerio. ¿Qué tenían que envidiarle los principales sacerdotes a Jesús que lo crucificaron por envidia? La envidia no es algo bueno, porque a la final, cuando ella toma el control de nuestro corazón, es difícil nosotros ver lo que sí tenemos y es difícil también ver al otro. Ellos sintieron envidia por Jesús, el Hijo de Dios, quien hacía milagros, quien sanaba enfermos, quien predicaba la palabra, porque vieron que él tenía algo que ellos no tenían. Y él, Jesús, desde el principio, a través de señales, de los milagros que hacía, mostraba que venía de Dios, que tenía la aprobación de Dios y que era el Hijo de Dios. Pero esos hombres lo vieron tanto con una comparación, con una competencia, que no les permitieron ver al Hijo de Dios, que todo lo que Jesús estaba mostrando, que probablemente ellos querían el respeto del pueblo, la atención del pueblo, Jesús hacía cosas que nadie podía hacer y él era el único. Pero eso no les permitió ver porque su corazón se llenó de envidia hacia Jesús. La pregunta es, ¿cómo alguien, ellos que conocían la ley, que nacieron en eso, que durante la mayor parte de su vida estuvieron siempre con la ley allí aprendida, escuchándola constantemente, pudieron caer en la envidia? Eran doctores, sabían la Biblia, en ese caso, en ese tiempo, pues la ley de una manera completa. Eran conscientes, estaban expuestos a las escrituras constantemente, pero su corazón lleno de envidia porque pusieron su confianza en lo que sabían, en lo que su formación en cuanto a la escritura, en cuanto a Dios tenían, que no les permitió ver aquello que ellos ya sabían. Las señales estaban allí y la Biblia era claro con respecto a eso, pero su corazón estaba lleno tanto de envidia que no les permitió ver al Hijo de Dios y por esa misma causa lo entregaron. Me parece impresionante que dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. Ellos estaban completamente llenos de envidia hacia Jesús. ¿Qué querían? ¿Qué querían? Les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué querían los principales sacerdotes? ¿Qué tenía Jesús que ellos tanto anhelaban?
Si la envidia es querer lo que el otro tiene o tiene que ver con también una insatisfacción personal, ¿qué no estaba llenando los corazones de los principales sacerdotes y los ancianos? ¿Por qué se sentían insatisfechos? ¿Por qué no más bien poder decir, este es un gran hombre de Dios, vamos a aprender de él, ¿qué tiene para decirnos? Cuando ponemos nuestra confianza en las cosas que tenemos, querían la atención del pueblo, excelente, malo. Y Jesús la tenía completa, completa. Tanto que con las mismas cosas que lo retaban ellos mismos, era una espada de doble filo todo lo que decían. Y por eso cuando trataban de exponer a Jesús, simplemente exponían lo que había en sus corazones. Exponían, ¿qué les decía? Hijos del diablo. Y a la final, aquello con que ellos querían atacar a Jesús simplemente estuvo mostrando lo que ya estaba en su corazón. Niñas, la manera en cómo actuamos refleja lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Nuestras acciones, lo que decimos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que vemos, refleja lo que hay en nuestro corazón. Y de eso tenemos que cuidarnos. Lo que sentimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Tampoco nos debemos fiar de él. Por eso el Señor dice que lo debemos guardar, porque es de allí donde emana todas las cosas. Y nadie llega a estar envidioso de un momento a otro si no ha venido descuidando áreas de su vida que lo ha llevado a ser poco agradecido y a valorar el día a día de la vida. Identidad. Para nosotros entonces entender cómo luchar contra esto, que hace parte de nuestra naturaleza, que es natural para nosotros sentir envidia por el otro, tenemos que ir a qué dice la Biblia y quiénes somos nosotros en Cristo. Colosenses 1 al 15, 20 dice esto y yo quiero que lo tengamos muy presente, niñas. La persona de Cristo es todo para nosotros y de Él es que tenemos que aprender. Dios no nos va a pedir algo en lo que Él ya no haya sido ejemplo. Dios no nos va a dar algo si Él ya no sabe que eso es lo que nos llena y nos hace sentir realmente satisfechos. Y la persona de Cristo es la autor completa de nuestra salvación. Y la persona de Cristo es en quien se basa nuestra identidad, porque estamos en Cristo. Por lo tanto, debemos ir a Él y entender quién es Él, porque entendiendo quién es Él y quién es Él para nosotros, entonces eso marcará la manera en cómo nosotros vivimos. Tenemos que analizar y vamos a leer este versículo para ver si lo que aquí dice es lo que dice, es lo que mi corazón cree y vive que es Jesús. Porque el concepto que yo tengo acerca de Jesús va a afectar lo que yo hago. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque, ¿dónde? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y quiero que esto lo tengamos aquí presente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Cristo es más que suficiente, niñas. Y nosotros debemos partir de lo que somos en él para entonces entender cómo debemos actuar. Y les decía, esto es Cristo. Es la autoridad, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. En él las cosas subsisten. Ahora les pregunto, ¿esto que es Jesús, que Dios describe en la Biblia, es lo que para mí Jesús también representa? Porque en la manera en cómo nosotros vemos a Jesús o vemos al Señor, va a afectar de alguna manera la forma en cómo nosotros vivimos. Porque si creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces debemos entender que yo por Él y para Él vivo, que Él es antes que todas las cosas, por lo tanto es lo primero que busco en la mañana.
y lo último al acostarme. Y si Él es antes de todas las cosas, entonces yo estoy en oración diaria. Pues si Él es antes que todas las cosas, entonces en Él tiene la prioridad completa y no me dejo llevar por los afanes del trabajo, por las situaciones difíciles, por lo que yo esté viviendo. Él es antes que todas las cosas. Esto es Jesús. La pregunta es, ¿esto que es parte del carácter y de la persona y la esencia de Jesús, lo es para mí? ¿Ese es el Jesús en el cual yo estoy viviendo y quiero agradar? Porque podemos tener un concepto errado acerca de quién es Jesús. Porque si tenemos esto presente de quién es Él, su autoridad en la creación, entonces cuando Él dice, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, entonces yo entiendo que no vivo para mí y que yo no puedo durar un día completo sin leer la Biblia. Bueno, que puedo hacerlo, lo puedo hacer, pero no debería, porque Él es antes que todas las cosas, porque mi vida en Él subsiste. Porque es que yo cómo voy a caminar en el Señor, cómo voy a andar bien, cómo no voy a sentir envidia, si ese Jesús en el cual yo creo no es antes que todas las cosas. Y yo estoy siendo autosuficiente, y yo estoy viviendo por mí, y en todo no tiene la preeminencia en mi vida. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Tiene Jesús la preeminencia en nuestra vida? Aquí el problema no es que sientas envidia. El problema es qué pasó que te llevó a eso. La envidia simplemente es el efecto de un corazón que ha quitado su mirada del que lo sustenta todo. La envidia simplemente es la muestra de un corazón que ha puesto su confianza en lo material, en una persona, como fin o como objeto de su placer y satisfacción completa. Es que si yo no tengo eso, yo no voy a estar bien, es que yo no necesito. Niñas, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, su Hijo. Después de Él es la fuente. Nosotros estamos sobre la fuente de todo. Nosotros tenemos al que es dueño de todo, al que es en quien por y para se hacen las cosas, que es Jesús. Pero si Jesús no es esto en mi vida, si Él no es antes que todas las cosas, si yo no vivo por Él y para Él, si en todo en mi vida Él no tiene la preeminencia, ¿va a salir la envidia? Va a salir la envidia, los celos, el egoísmo, todo eso sale. Porque niñas, la envidia, todo este tipo de sentimientos salen de un corazón que ha puesto la confianza en sí mismo, en las cosas materiales, en el mundo y no en el Señor. Recordemos que nuestra identidad es en Cristo, que lo que somos es en Cristo. Y es una de las cosas que más se repite, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, para entender que no se trata de nosotras. Ya Dios nos dio lo que necesitábamos, un Salvador, que voluntariamente fue entregado por envidia, que fue crucificado, que soportó hasta lo último. Y qué triste que nosotros teniendo ese Señor, en todo no tiene la preeminencia. En mi vida no es antes que todas las cosas. Y no vivo por Él y para Él. Cuando en Él subsisten todas las cosas. Entonces cuando entiendo, ok, todo subsiste en Él, ¿cierto? En Él todo subsiste. Ok, yo tengo a Jesús. Entonces, si yo tengo a Jesús y Jesús es en Él, es que subsiste todo, es la fuente de todo. ¿Por qué me cuesta descansar en Él? ¿Por qué me cuesta confiar en el que subsiste absolutamente todo? Ustedes no se preguntan cómo esas aves saben cuándo alimentar, cuándo una ave se queda sin comer. Cuando hay un versículo en Mateo que dice que Dios las alimenta. Lo que pasa es que nosotros estamos en una constante pelea entre Cristo y yo, porque yo quiero mandar en mi vida, porque yo creo que soy autosuficiente, porque yo creo que tengo todo bajo control, porque yo creo que sí puedo, porque es que tengo que hacerlo. No. Hay momentos en que nosotros debemos actuar, pero hay momentos en que debemos quedar quietos. Pero todo eso debe ser en Cristo. Actuamos en Cristo, descansamos en Cristo y debemos aprender a vivir una vida ligera. Cuando Dios dice, ligera es mi carga, vive ligero. Nosotros muchas veces vivimos situaciones por nuestras propias decisiones sin necesidad. Mi pregunta es, si cuando nosotros aceptamos y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador, estoy reconociendo que esto es Jesús, pero es que yo necesito vivir esto que hace parte de la esencia y el carácter de lo que es Él. Porque esto es Él.
La pregunta es, ¿esto es lo que es Jesús para ti? ¿Es esto la manera en cómo tú ves a Jesús? ¿Es esta la manera en cómo tú vives en aquel que es todo y en el que todo subsiste? Y como les digo, el problema no es la envidia, el problema es qué me llevó a sentir eso. La envidia simplemente es un efecto de algo peor que está pasando en mi corazón y que es el resultado de un desvío de mi mirada, de un descanso en aquel en que en todo subsiste. Vemos también entonces que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces conocemos quién es Jesús, su carácter, su esencia, lo que él representa de autoridad ante la creación. Esa es otra cosa que estaba olvidando. Lo que Jesús representa. Jesús representa eso en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Me encanta esta parte. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y la autoridad, el carácter y la esencia que describe Colosenses capítulo 1 es lo que debe representar Cristo para mí en mi vida. Si para mí Cristo es antes que todas las cosas y en todo tiene la preeminencia, entonces yo estaría siendo más constante con mi lectura bíblica, con mi oración, con aferrarme a lo eterno y no a lo pasajero, y el entender que nuestra vida no se trata de una vida secular y una vida espiritual, se trata de una vida en Cristo, e intencional, en misión en cada hora de tu vida, en cada área de tu vida. No es que no en mi vida secular, el trabajo, no es que el trabajo no es secular. Tú tienes una vida en Cristo y todo lo que hay alrededor de tu vida es un campo misionero para mostrarlo a Él. Debemos dejar de diferenciarnos que tal. No, nosotros honramos a Dios en nuestro trabajo, en la iglesia, en el caminar, en el día a día. Nosotros reflejamos a Cristo, su persona, su esencia. Pero ¿cómo vamos a reflejar a aquel que ni siquiera es Señor en nuestra vida? Que ni siquiera está teniendo la preeminencia, que ni siquiera es antes que todas mis cosas. Y me encanta, porque es que aquí hace la distinción entre un Señor y lo creado, pero lo creado que somos nosotros, y bueno, por su buena voluntad, por su amor de que lo aceptamos y le recibimos, ahora somos hijos de Dios, tiene una batalla campal en quién es primero y qué es primero, pero es que primero es Él, primero es Él. Continuamos. Entonces entendemos que Cristo vive en nosotros. Vamos entonces a Hebreos 12, 1, 2, que dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, está a la puerta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me encanta el autor y consumador de la fe. El hombre de Dios vive por fe y para fe en Cristo. Y Él es el autor y consumador de la misma. Entonces entendemos que se trata de Él. Nosotros no queremos tener una vida de envidia que se siente insatisfecha. Vayamos a Cristo. Una hermana decía, y yo creo que este dicho lo han escuchado muchas veces, nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, los pensamientos, pero sí que hagan nido sobre ellos. Pero ¿cómo no van a hacer nido si mis ojos no están puestos en aquel que es el autor y el consumador de mi fe? Continuamos. Listo, y aquí entonces vamos a ver unas realidades de nuestro corazón, unas pequeñas reflexiones que surgieron del estudio, pero que también igual han estado en mi mente
en este tiempo que estaba acá y dice, queremos tener el control de todo y saberlo todo porque pensamos que al tenerlo encontraremos algún tipo de seguridad que solo encontramos en Cristo. A nosotros nos gusta todo lo seguro y nos gusta ir por aquello que nos hace sentir seguros. Y cuando yo estoy envidiando lo que el otro tiene, lo que es porque yo he puesto mi seguridad, mi paz, mi estabilidad emocional en ello, porque yo quiero ello, entonces si yo tengo eso, que yo voy a estar bien. Y es un reflejo de que nosotros realmente hemos dejado a un lado a la fuente de todo, al que es en todo, en aquel en que todo subsiste, que es el Señor Jesús. Queremos tener el control de todo y saberlo todo porque pensamos que al tenerlo encontraremos algún tipo de seguridad. Hay un error aquí, pero bueno, algún tipo de seguridad que solo encontramos en Cristo. Solo en Cristo. Y puedes pelear, patalear, pero al final todo nos lleva a Él, porque todo se trata de Él. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así que se trata de Cristo? ¿Cómo así? ¿Cómo podemos hacer eso más práctico? Tú no necesitas vivir situaciones para entender que nada te satisface. Nosotros podemos estar en una buena situación y no sentirnos felices. Podemos estar estables económicamente, pero no estamos bien cuando no estamos bien con el Señor. Porque es que nuestro corazón anhela ardientemente algo que es eterno, que es Él, que es que le pertenecemos. Y nuestro corazón siempre, siempre va a clamar por el Señor. Hay un versículo que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos y que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Lo que somos sabe que hay un creador a quien nosotros debemos servir. Pero nosotros queremos saber el control de todo, aún sabiendo que no podemos saberlo todo, aún sabiendo que realmente la única seguridad que nosotros tenemos es la salvación. Y el COVID nos enseñó eso. Grandes empresas con grandes negocios que tenían, jamás pensaron que iban a estar en bancarrota. No tenemos el control de nada, ni aún teniendo una casa. Tú tienes una casa, pasa un terremoto, se cayó, ¿y dónde vas a vivir? Pero es que nosotros queremos siempre aferrarnos a algo que nos da seguridad y satisfacción, menos de Cristo, en quien subsiste todo, menos a ir a la fuente. Queremos irnos a deleitarnos y a sentirnos seguros en cosas que son temporales y que nada garantizan un tipo de seguridad. El no tener la seguridad y control de las cosas, las personas o las situaciones nos lleva a descansar en la verdad de que el que es soberano, fiel y suficiente, lo seguirá haciendo en cualquiera que sea mi situación porque Él no cambia. La envidia nace de un corazón que está insatisfecho por algo. Necesitamos recordar esto, porque el problema aquí, como le digo, no es la envidia, es que hay algo que está pasando en mi corazón no está satisfecho. Algo está pasando ahí en mi relación con el Señor. La envidia simplemente es una muestra que algo no está funcionando, algo está pasando en mi relación con el Señor. Porque teniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el que subsiste todo, en que en todo tiene la preeminencia, en el que sé que Él tiene el control. Si eso realmente yo lo tuviera en mi mente y lo estuviera viviendo, la envidia no me consumiría. Y si en algún momento llegara a pasar, yo recuerdo quién es Jesús, quién es el Señor en quien yo he creído, para que todo aquello que a mí me abate sea una carga ligera y lo llevamos a los pies a la obediencia de Cristo. Todos esos que me tiene agotada y cansada a los pies de Cristo. Va a venir, pero ¿qué hacemos nosotros con eso? La envidia consume. La envidia te afecta y afecta al otro. Con la envidia uno no vive, uno se atormenta. Y como les decía, si ustedes se ponen a pensar en el concepto que es desear, querer lo que el otro tiene, porque yo no lo tengo, entonces eso simplemente revela que hay algo en mi corazón que ha puesto su confianza y su plenitud y su satisfacción
Hay algo en mi corazón en quien yo he puesto lo que me va a dar estabilidad. Entonces, cuando venga la envidia a uno, en cómo nosotros respondamos a ello, va a reflejar lo que está pasando en nuestro corazón. Listo, puede venir. No, Cristo es más que suficiente. Un día a la vez, no me voy a afanar. Él tiene el control de absolutamente todo. Niñas, un hijo no satisface ni llena por completo. Una persona no llena ni satisface por completo. Venirse a los Estados Unidos no llena ni satisface por completo. La gente a uno le vende la idea de que viajando la vida va a ser, no. La gente cree que yéndose al extranjero también las cosas van a cambiar. No estoy diciendo que no lo hagan. Lo que llevo es que no pongan su confianza y su plenitud en eso. Porque uno viniendo acá, surgen listos. Tal vez no problemas económicos, pero otros problemas mucho más fuertes. Porque es que las cosas no van a cambiar dependiendo de la situación. Es que el problema radica en mi corazón. Y si yo me siento vacío en Colombia o en algún lado sola, o con esos vacíos emocionales, esas situaciones que están pasando en nuestro corazón, que necesitan ser llevados a Cristo, a Dios, eso no va a cambiar hasta que realmente lo hagamos. Ese corazón vacío, insatisfecho, no va a cambiar. Donde estés, si estando soltera, te sientes vacía, sola, estando con una pareja vas a sentir lo mismo. Cuando empiecen los problemas, cuando empiecen las dificultades. Porque es que porque a veces creemos que es cuestión de la situación. No, si yo no soy fiel en lo poco, no lo voy a hacer en lo mucho. Si yo no soy fiel y constante en la pobreza, no lo voy a hacer en la riqueza. Porque las pequeñas acciones, si nosotros no podemos con pequeñas responsabilidades, no lo vamos a poder con cosas más grandes. Y si no soy fiel estando soltera porque necesito una persona, porque no significa que no lo pidamos o significa que esté mal. El problema es que hemos puesto nuestra confianza y nuestro gozo en eso. Una vez, yo soy, quienes me conocen, saben que soy fiel defensora de la soltería, no en el mal sentido, sino que muchas veces uno se puede casar por las razones equivocadas y las intenciones equivocadas, así como uno puede estar soltero por las razones equivocadas. El detalle con esta parte de las relaciones, que creo que también hay una idolatría tremenda en cuanto a esto, es que ponen que es que si yo no tengo a la persona, yo no puedo vivir, o sea, no, o sea, no puedo, no voy a, yo necesito a alguien y no está mal sentir que uno quiera a alguien, porque eso es un deseo, es un sueño, dependiendo de los gustos y lo que cada una quiere. El detalle es que eso, el hecho de no tenerlo, que yo crea que al tenerlo es que yo pueda empezar a vivir y que es que al tenerlo es que yo voy a sentir paz y no descansar en la seguridad que estando soltera o casada yo voy a estar bien y Cristo sigue siendo suficiente. Porque es que en el desespero, en el hecho de los sueños frustrados que no tenemos, entonces se empieza a reflejar que en mi corazón hay una necesidad y que si no está llena, ¿y qué pasa si nunca te casas? ¿Y qué pasa si nunca Dios te da un hijo? ¿Y qué pasa si Dios eh, no te permite irte? ¿Vas a vivir todo ese tiempo amargada, triste? Tenemos dos opciones. O aceptamos y comprendemos en la etapa en la vida en la que estamos y vemos lo que sí tenemos y somos agradecidos por ellos, o viviremos amargados porque no hay ninguna garantía de que lo tengamos. No hay garantía de que tengamos un hijo, no hay garantía de que nos casemos, no hay garantía de... No, porque al final nosotros no somos los que tenemos la palabra. Al Señor es el que al final es el Señor en que su voluntad permite las cosas. Cuando nosotros no podemos ver nuestra vida sin eso y no sin el Señor, ahí ya las cosas están mal. El contentamiento está en el reconocimiento de lo que sí tenemos y ser agradecidos por ello. Darle valor a lo que ya Cristo ha hecho y lo que Cristo en su misericordia y su gracia me ha dado. No se trata de no querer, quiero hacer énfasis en esto, de no soñar o de no pedir, sino de no poner nuestra confianza en aquello, como si solo al tener eso yo podría sentirme satisfecho, lleno y pleno. El contentamiento está en el reconocimiento de lo que sí tenemos y ser agradecidos por ello.
No se trata de no querer o de no pedir, sino de no poner nuestra confianza en aquello como si solo al tener eso yo podría sentirme satisfecho y pleno, porque eso no va a pasar. Y si te sientes satisfecho será momentáneo. Será momentáneo, niñas, en lo que sea, en las relaciones, en los viajes, será momentáneo. He tenido la oportunidad de compartir con niñas que no son creyentes. He tenido la oportunidad de escuchar diferentes testimonios de por qué las razones las niñas se vienen para acá y todo. Y compartiendo pues también, hablando y dialogando en cómo ha sido esta experiencia. Y digo, uno puede estar supuestamente en el país, en el super país, pero los problemas no se acaban yéndote. Van a surgir otros. O vivimos toda la vida insatisfechos, quejándonos, o aprendemos a sobrellevar eso y a vivir a vivir ligeros. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. La envidia es simplemente una muestra de que mi corazón ha puesto su confianza en algo o una persona por encima del Señor. De allí de la envidia empieza la queja. De allí de la envidia empieza la tristeza, el llanto. De ahí de la envidia, entonces ya yo no empiezo a vivir porque es que si yo no tengo eso, yo no puedo estar bien. Y no, niñas, ustedes ya tienen todo, nosotros, ustedes no, nosotras tenemos todo lo que necesitamos. Todos estamos completas y satisfechas en Cristo y lo podemos vivir. Lo podemos vivir. Yo, viniéndome para acá, estaba muy contenta y estaba clara porque igual yo me sentía muy bien en el Señor y me sentía tranquila y todo. Pero todo el mundo dice, no, es Estados Unidos, tú debes estar feliz, ustedes. Y aquí el Señor me dio ¡uf! Una voltereta y mostró unas áreas de mi vida que yo ni me imaginaba que no estaban bien. Y me dije, ay, pero es que Laura, yo estoy en los Estados Unidos, deberías estar feliz. No, es que los problemas no se acaban, se acabará en un área, digamos que el económico, pero parecerán otras. He conocido gente que pasa viajando y llega un momento que dice, ya me cansé de viajar, que ese cuento de que viaja, que esto, todo es momentáneo, hasta una persona. Porque es que a nosotros nos encanta idolatrar y poner cosas y personas como si ese fuese el objeto de nuestra admiración, de nuestra satisfacción y de nuestra plenitud. Pero cuando nos estrellamos, ay, que no. Vemos dos cosas en esto de la envidia. Primero, que la envidia es un sentimiento que nace de un corazón insatisfecho, carente de algo, que ve su objeto de necesidad suplido en el otro. Un corazón insatisfecho. Quiero que lo tengan presente. Dos, al final el corazón termina garantizando su plenitud y satisfacción completa en la posesión de aquello que quiere pero no tiene. Aunque no queramos, la envidia nos va a llevar a eso. Hasta que nos toque nuevamente agachar la cabeza y decir no. Porque el Señor enseña. A Job le quitaron absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Y qué decía? Dios da, Dios quita. Es que nada nos pertenece. ¿Quiénes somos para exigir? Y dejó de vivir Job porque no tenía riquezas, porque no tenía familia, donde nadie lo apoyaba, lo juzgaron. Lo que diríamos, se quedó sin nada. No, le quedó el Señor. Que tuvo sus momentos de debilidad y dijo, Señor, sí, porque eso hace parte, niñas. Y ahorita, bueno, como taller, ahorita que terminemos de grabar, vamos a hacer qué quiero hacer con ustedes. Pero, niñas, la envidia simplemente manifiesta una realidad de nuestra relación con el Señor. Cristo es suficiente
Cristo es suficiente. Y usted dice, pero ¿cómo nosotros podemos vivir eso? Niñas, vean a su alrededor. Muchas veces creemos que las cosas son por nuestras fuerzas, por nuestros méritos, pero niña, no es vivir una vida cristiana donde uno diga, sí, el Señor es Señor, pero yo necesito sentir pasión por el Señor, vivir por Él, creerlo es abrazar que nosotros hemos escogido la mejor parte. Yo les compartía en mi presentación al principio que niñas, conocer al Dios temprano, y me encanta la edad que tienen las niñas, nos salva de tantas malas situaciones, de tantas. Los mandamientos de Dios nos guardan a nosotros, son beneficios para nosotros. Y las veces que Laura decidió no escuchar a Dios, terminé sufriendo mucho. En Él subsistimos. Él debe ser antes que todas las cosas para nosotros. Él debe tener en todo la preeminencia. Y debemos recordar que ya en Cristo nosotros tenemos todo. ¿Saben por qué? Porque lo tenemos a Él. Y Él es la fuente de todo. Vivir la vida cristiana no es fácil, lleva muchos retos. Pero la única manera en que nosotros somos capaces de vivir la vida que Dios quiere que nosotras vivamos es yendo a Él. Pero en serio, niñas, vivir a Cristo, no en palabras, es realmente que es que sí, es que Cristo es más que suficiente y lo va a hacer. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas que tenemos y a ser agradecidos por ellos, las cosas van a cambiar tanto, nuestra actitud cambia. La escasez sigue estando, pero la actitud, la visión y la manera en cómo vemos va a cambiar. Les voy a contar, bueno, en el taller mejor porque ya esto es más público, entonces no, que quiero compartirles algo que yo viví que me enseñó mucho, pero mi invitación esta noche es a mirar a Cristo, a entender quién es Él y a vivir eso. Niñas, nada nos va a satisfacer. La envidia es simplemente insatisfacción del corazón. Nada nos va a satisfacer, excepto el Señor. Tener una carrera no nos va a satisfacer y no está mal, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero yo me recuerdo una vez, yo decía, cuando yo entendí que nada en esta vida me satisface. O sea, tú dices, te matas por un trabajo y ya tienes el trabajo y tú dices, ¿qué? ¿No les ha pasado a ustedes que anhelan tanto algo, pero cuando lo tienen ya, ya lo tengo, ya, ¿y ahora qué hacemos? Hay un versículo en Eclesiastés que me encanta, que dice, todas las cosas, Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Para nosotros nunca es suficiente y nunca va a ser suficiente. Me gano 4 millones, quiero ir por los 6. Y siempre vamos a querer más. Siempre vamos a buscar llenar nuestro corazón con cosas que a la final nos va a llevar al mismo punto en que no queríamos estar, a Cristo. A Cristo. Y dicen, no, el dinero sea la felicidad. No es que no se trata del dinero. Se trata de donde nosotros hemos puesto nuestra confianza. Hemos puesto nuestra confianza en cosas que son plenamente vanas, inseguras y que no tienen nada de seguridad. Nada, inseguras. Nada es seguro excepto la salvación. Hoy estamos aquí y mañana qué. Y la Biblia siempre nos invita, ¿no?, a ir a Él, porque es que a veces creemos que nosotros estamos bajo control y no, no lo estamos. No lo estamos. Y quieras o no, va a ser así. Vamos hoy al Señor, entreguemos nuestro corazón. A la final, esto se trata de Cristo, niñas. Esto se trata de Cristo, nuestra vida se trata de Cristo. Y Él nos ama y nos amó tanto que se entregó completamente y Dios ya nos dio lo que necesitamos. Lo demás es pura gracia, es pura gracia. Mi invitación es que esta semana hagan una lista de por qué se sienten agradecidas. Muchas de las cosas que tenemos ahora son cosas que anhelábamos antes, pero que ahora las tenemos, ya esas no son las que anhelamos, sino otras. Creo que si ponemos, a veces nos quejamos por lo que no tenemos
y dejamos de cuenta lo que sí. Que no se trata de lo que no. Siempre queremos ir un paso adelante. No, partamos de lo que sí tenemos y qué podemos hacer con ello. De lo que Cristo ya nos ha dado. Por último, hay una frase que a mí me gusta mucho y que bueno, la vamos a entender ahorita que hagamos el taller de manera personalizada, que decía, ser agradecido es una actitud del corazón que te enseña a valorar las pequeñas cosas que suceden en lo ordinario de la vida. Ser agradecido es una actitud del corazón que te enseña a valorar las pequeñas cosas que suceden en lo ordinario de la vida. Hay belleza en la rutina, hay belleza en lo ordinario y sea agradecido por ello, porque a la final ha sido pura gracia del Señor. Y a la final, cuando venga la envidia, vamos a Cristo, volvamos a Él, vayamos a Él, porque nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Y estoy segura que ustedes, aún teniendo lo que quieren, aún yo teniendo lo que quieren, me voy a sentir teniendo lo que quiero, me voy a sentir insatisfecha, me voy a sentir mal. Porque a veces dejamos de disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor por lo que no tenemos. Y ni garantía tenemos de que eso va a pasar. Gracias a Dios por su gracia, por su amor, por su misericordia, y que Él nos enseñe a dejar de idolatrar y poner nuestra ciudad y confianza en cimientos que son débiles y que en cualquier momento pueden ser quitados y no van a llenar. Entonces, sí. Gracias, Lau, y realmente que el Señor hable a nuestros corazones y nos ayude a volver a Él, porque creo que esa es la invitación de hoy, ¿cierto? El recordar que Cristo es suficiente y es algo que hemos aprendido y que otras hermanas nos han dicho y lo olvidamos. Y creo que por eso precisamente nos suceden este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces esperamos que haya sido mucha bendición para todas las que están aquí y también para las que lo van a ver próximamente.